Continuamos en Argumentos, gracias a toda la audiencia que está allí muy atenta a nuestro programa y tienen preguntas para nuestro entrevistado de esta tarde, el economista, profesor universitario Luis Crespo. Vamos a leer una de las preguntas que nos llegaron. César Tobar le dice, ¿cuál es la propuesta del invitado de hoy para elevar los salarios? Indexar, le dice César Tobar desde su cuenta @58CT. César, creo que es fundamental retomar el diálogo social, donde tanto el gobierno, las empresas, como los trabajadores se sienten a discutir una metodología que permita la reconstrucción del salario. Algunos elementos fundamentales, tomar en consideración la cesta alimentaria, la cesta básica, pero en definitiva debe generarse el espacio para que las partes construyan esa metodología que permita gradualmente y sistemáticamente ir en la recuperación del salario de los trabajadores. No es posible que el salario mínimo en Venezuela signifique 21 bolívares que afecta a una gran cantidad de venezolanos. Tenemos 5.7 millones de pensionados que reciben ese valor como pensión. Y en el caso del sector de la administración pública, más de 3.5 millones de empleados que sus tablas salariales se construyen a partir de ese salario. En el caso del sector universitario y, el memorándum 2792 de octubre del 2021 que aplanó las tablas salariales de los universitarios que deberían iniciarse en 4.7 salarios mínimos. Ahí es parte del tema de la conculcación del salario del sector universitario. Pero en definitiva, creo que debe, más allá de hablar de un monto, es construir una metodología que de muy corto plazo permita de manera gradual y sistemática la recuperación del salario de los trabajadores, tomando como referencia el concepto de salario decente y bueno, lo relacionado con la cesta Claro, que alimentaria además y está en nuestra perspectiva. Constitución, que debería Exactamente. ajustarse a la canasta básica, pero debería ajustarse a la canasta básica y que además está en la Constitución, ¿cómo se puede lograr? En días recientes también teníamos en nuestro programa un diputado que promovía una ley donde el salario mínimo fuera igual a la canasta básica alimentaria para cumplir con la Constitución. Pero sabemos que eso es un camino, no es solo decretarlo, ¿no? ¿Cómo lograr eso? Por eso creo que el diálogo social es fundamental, donde estén los tres sectores. Esto no puede ser una decisión unilateral, esto no puede ser una decisión del gobierno anunciando un salario mínimo que no corresponde a las necesidades de los trabajadores, no puede ser los empresarios con la misma actitud, ni los trabajadores exigiendo aumento de salario de manera unilateral. Creo que es fundamental establecer la mesa de diálogo donde estén los tres sectores, más una exigencia de la OIT y de la comisión de la OIT que estuvo Acá en abril, en en el primer marzo, sí. trimestre del año en el país. Es un tema pendiente y es que se sienten a construir una metodología, porque no puede ser de manera abrupta, pero que sí de manera gradual y sistemática en el muy corto plazo se comience la reconstrucción del salario de los trabajadores venezolanos. Bien, seguimos con las preguntas. Hay una que nos llega del señor Luis Hernández, @LuisReligión dice, saludos, por favor, hable de la resolución 08, decreto de cómo afecta al bolívar y lo pulveriza. Luis, el bolívar está pulverizado luego de transitar por 4 años de un proceso de aguda hiperinflación. Recordemos el 2018 donde transitamos, si utilizas el indicador del Banco Central, fueron 130.000 aproximadamente de inflación y si utilizamos el del Observatorio Venezolano de Finanzas, fue por encima del 1.000.000 de inflación. O sea, una moneda o un sistema monetario transitar durante tanto tiempo en un fenómeno tan agresivo como la inflación, difícilmente la puede sobrevivir. Allí, ¿cuál es el resultado? Sistema de precios destruido, sistema monetario destruido, salarios destruidos y activos destruidos de la familia. Fundamentalmente lo que ocurre allí, o lo que ocurrió con el bolívar, que, bueno, es de tal magnitud que hemos tenido 3 reconversiones monetarias, la eliminación de más de 14 ceros. Eso te pone en contexto con el deterioro que ha tenido nuestra moneda y nuestro sistema monetario.
Bien, hay un comentario y una pregunta, dos que nos realiza la señora Moraima Malpica. Ella nos dice, muy buena exposición del profesor Crespo acerca de todo este tema de la economía en Venezuela y la pregunta es la siguiente, que le hacemos un segundo tuit. ¿Es difícil equiparar el salario para los que devengamos en bolívares, un salario mínimo? El abismo para los empleados públicos y jubilados es muy grande. ¿Qué propone? eh, la reconstrucción del salario. O sea, no podemos seguir transitando con un salario mínimo de 21 dólares al valor de hoy, son 130, al tipo de cambio significa 21 bolívares. Si lo llevamos, si utilizamos la metodología del del Banco Mundial para establecer la línea de pobreza extrema, estaríamos una gran cantidad de venezolanos en esa franja De pobreza extrema, que son los que reciben 1.9 dólares al día, al menos 1.9 dólares al día. Entonces, bueno, ¿qué propongo? La necesidad de que por la vía del diálogo social, insisto, se discute una metodología de reconstruir el salario. Pero no hemos tenido más noticias sobre esa mesa de negociación tripartita entre el gobierno, el sector empresarial, los trabajadores. El gobierno y los empresarios se vienen reuniendo, pero no han incorporado Con los trabajadores, que era la comisión tripartita. La mesa tiene dos patas y han estado conversando, Fede Cámara ha estado conversando con el gobierno, con Industria ha estado conversando con el gobierno, pero no han incorporado a los trabajadores y a las centrales más representativas. De hecho, pongo como ejemplo lo ocurrido con el bono vacacional de los universitarios. Pretendieron firmar unos acuerdos con una central, con una federación que no representa a la mayoría de los universitarios en el país. Nuestra federación es FAPU, no la FETU, que ni siquiera los ministros de educación que son de las universidades autónomas están inscritas en la misma. Entonces, creo que ¿qué falta? La mesa donde estén los tres actores para discutir con las propuestas en la mesa. Y el resultado de eso, ¿cuál va a ser? Insisto, la recuperación del salario en el corto plazo de manera progresiva, con base, bueno, a los planes que tienen tanto las empresas como el gobierno en este momento en el país. Por acá, a través de la red social Twitter, Daniel Santólogo, que es analista político, coloca una gráfica del Centro de Investigación y Formación Obrera CIFO, donde apuntan que Venezuela requeriría de alrededor de 40 años de constante crecimiento económico interanual de 4% para llegar al PIB del año 2013. Ese 4% es la posible tasa de crecimiento económico de 2021 que Maduro considera como maravillosa, y citan a Manuel Sutherland, @marciando, según este estudio y estas gráficas que ha presentado desde el Centro de Investigación y Formación Obrera CIFO. Sí, es que las cifras o sea, en 7 años Venezuela destruyó el 75% aproximadamente de su producción interna y también tuvo como resultado el desmontaje de capacidades productivas. ¿Qué significa eso? Pérdida y destrucción de empleo, cierre de empresas, cierre de maquinaria, cosas que se desmontaron, factores de la producción que se desmontaron, que no hay nada que garantice que eso vuelva. Entonces, el crecimiento que tuvimos en el 2021 y las perspectivas, sobre todo en el 2021, 6.7, sí, según las cifras que nos presentaron, dentro de ese marasmo en el cual cayó la economía venezolana, mira, tendríamos que al 5% tener un crecimiento aproximadamente de 33 años. Comentábamos, bueno, la caída que tuvimos durante el 2020 y 2019, además del COVID, bueno, fueron de grandes magnitudes de economías que tienen esos resultados, que están en guerra o algún suceso sobrenatural que las trastoca de esa magnitud. Tuvimos caída de 20, 25% que de una manera u otra, mira, son... Ahora, usted mencionaba que el gobierno ha venido haciendo unos cambios en su dinámica política. Algunos lo consideran como un giro en la política económica del presidente Maduro. Desde su punto de vista, ¿ha sido positivo, es insuficiente? ¿Hacia dónde vamos? Usted nos hablaba de las expectativas ya para el cierre del año en cuanto a los índices económicos en Venezuela. Sobre perspectivas 2022, el país continuará en la senda de crecimiento
de la producción interna, puede estar por encima de los 2 dígitos. Los factores que influyen en ese resultado es la incidencia del sector externo. ¿A qué me refiero? Los ingresos por los mayores ingresos por la producción petrolera, algunos otros ingresos del arco minero y las remesas y algunas repatriaciones de capital que se están dando en el país. Vamos a transitar por una economía de alta inflación, no estoy hablando de hiperinflación, estoy hablando de alta inflación con perturbaciones en el tipo de cambio. No hay recuperación, no se observa recuperación del poder de consumo en el corto plazo. Eso es una de las limitantes para el crecimiento interno, pero además, bueno, las expectativas sobre quién va a invertir en Venezuela y cómo va a invertir en Venezuela. Está también el tema de las zonas económicas especiales. Eso también quisiera su comentario al regreso de la pausa, porque ya tenemos que ir a un corte, y también sobre esas expectativas que hay de crecimiento y también los que algunos han llamado como algunos focos, ¿no?, de la población donde se ven ciertas mejoras. Hemos visto pues que han crecido ciertos comercios, restaurantes nuevos, y hay también allí un importante nivel de consumo. Entonces, ¿a qué se debe esto? Al regreso de la pausa seguiremos conversando. No se aparten, que ya volvemos con más argumentos y también algunas preguntas que nos quedaron por acá pendientes. Ya volvemos.